Ahí sí. Bien, entonces, muchas gracias a quienes están presencialmente, también agradecer a quienes están online. Les damos la bienvenida a esta charla informativa que se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos la Semana Full Time. La Semana Full Time es donde nosotros difundimos y damos a conocer todos nuestros programas de estudio de continuidad desde el pregrado hacia el posgrado, que son nuestros magíster en formato full time. Hoy día nos reunimos para conocer el magíster en análisis económico. Tenemos conectados a Leonardo Varas del equipo de marketing. Hola, Leo, que nos ayuda con el Zoom. Está Bárbara Navarro. Hola, Bárbara. Ahí, eso. Analista de mejora continua, quien nos va a ayudar con temas de la articulación. Y Natalia Larriel, que también la vemos ahí. Hola, Nati. Ella es ejecutiva de admisión, quien va a resolver sus dudas respecto al proceso de postulación. ¿Bien? Y por supuesto presentarles al profesor Javier Núñez, quien es el director académico de este programa en sus versiones full time y weekends. Y eso, voy a compartir la presentación. Invito a quienes están online que hagan sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos. Y recordarles que esta charla está siendo grabada. Desde mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Bien, muchas gracias. Ay. Sí. ¿Tú te vas a quedar o...? Yo me quedo. Sí. ¿Va a pasar al lado? Probemos con este. Sí, mejor. Bien, hola, buenas tardes. Gracias por asistir. También a los que nos visitan, digamos, remotos de las casas. Lástima coincidió con estos 2 días de receso que parten mañana las clases, ¿no es cierto? Así que estamos pensando ver si hacemos alguna otra charla suplementaria, digamos. Bueno, yo soy Javier Núñez, soy, como decía, Nicole, el director, hace algunos años ya de los 2 formatos del MAE, digamos un plan de full-time, pero si alguien quiere preguntar, el weekend es el mismo programa, simplemente que en formatos distintos, nada más, también lo puede hacer. Y agradecer entonces a Nicole, Bárbara, Leonardo y Natalia, que están en el back office ahí, backstage, apoyando. A ver, es una charla muy oportuna, además, porque por eso se hace en esta época del año, porque es ahora cuando hay que empezar a ver, bueno, ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿No es cierto? ¿Qué circuito profesional o académico voy a seguir? Después de FEN, fuera de FEN, lo que sea, hay que empezar a planificar eso, ¿no es cierto? Eso no es algo que debiera ocurrir espontáneamente, sino que uno tiene que, como estudiante, ¿no es cierto?, personando esas direcciones. Entonces, la sugerencia ahí que usted hagan todo el vitrineo que tengan que hacer de este programa, de otros programas, de otras universidades, lo que sea. Digo, acá lo que más me importa es que ustedes encuentren su lugar en el mundo en términos de lo que quieren hacer, y nosotros los apoyamos a eso. Si este es el programa, bien; si es otro programa, bien; si ninguno es el programa, bien también, digamos, pero que sea una sesión de calidad con buena información. Y pues para eso estamos nosotros, para apoyar. Bueno, este magíster es un magíster en el área de economía, digamos. Hay 3 programas de economía. Está por un extremo, digamos, está el magíster en economía, el ME, que le dicen, ¿no es cierto?, que es un programa de 2 años, de 4 semestres, con más tradicional en el sentido de su formato, ¿no es cierto? Y ya lo estuvo presentando un par de días atrás, pero es básicamente teoría económica, arte econometría, qué sé yo, y está pensado para las que quieren proyectarse más bien en el ámbito académico, y eventualmente seguir estudiando afuera de Chile, ¿no es cierto?, un doctorado de ese tipo de circuito. El otro extremo está el magíster en política pública, que lo dirige Pedro Reche, y que es mucho más aplicado y tiene un foco en políticas públicas, y eso obliga a que no solamente haya economía, sino que temas de gestión pública, políticas públicas, ¿no es cierto? Y en el medio, por así decirlo, está este programa Magíster en Análisis Económico, y como el nombre sugiere, es análisis económico, es decir, es más economía más aplicada, por así decirlo, de lo que sería el Magíster en Economía, que es más teoría, etc. Es un poco más corto. En su versión full time son 1 año y medio, en vez de 12, son 9 ramos, digamos, más la tesis que hay que hacer.
Y la motivación para este programa es que justamente existiera este programa, ¿no es cierto?, para aquellos que quieren ejercer la profesión de economista a un nivel avanzado. Lo digo nivel avanzado, es consistente con un grado de magíster, ¿no es cierto? Y ahí está, cuando digo avanzado, entonces estamos pensando en personas que pueden ejercer en el Banco Central como profesionales destacados, avanzados, o en el Tribunal de Libre Competencia, en la Fiscalía Nacional Económica, en organismos internacionales, por ejemplo, Taxo, bueno, ONG más bien, pero el PNUD o CEPAL, también en el BID en Washington tenemos egresados que están ejerciendo allá, Banco Mundial también, o sea, no solamente en Chile, sino que ejerciendo afuera, ámbito privado, ¿no es cierto?, gerencia de estudios, centros de estudios del sector privado, ONGs como Centro de Estudios Públicos, como CIEPLAN, etcétera, y ahí la gama es súper amplia. Ese es básicamente el objeto del programa. Entonces, por supuesto que tiene teoría, ¿no es cierto? Pero a la vez tiene la bajada de aplicación, y eso se plasma en la estructura de los cursos, las lecturas, etc. Y es la propia tesis que ustedes tienen que desarrollar. Es una pregunta típica, porque siempre dicen, ¿en qué se diferencia este programa del otro, qué sé yo? Y como ustedes están vitrineando más ampliamente, es bueno dar esa explicación. Dicho eso, este programa, al ser un magíster, también hemos observado que parte de nuestros egresados efectivamente se proyectan también en algunos casos haciendo doctorados afuera y todo lo demás, posgrados afuera, y les va de hecho muy bien. Si es que tienen buena preparación de pregrado, más un buen desempeño en este programa, varios han seguido doctorados con muy buenos resultados también. Entonces, como también ocurre que en el ME hay personas que no siguen el doctorado, de hecho, no es una proporción bien chica lo que lo hace, y después, con el paso del tiempo, el ME termina en economía práctica, digamos, por así decirlo, profesional, con muy buenos resultados también. Entonces, se dan estos circuitos cruzados, digamos, con cierta frecuencia, ¿no? Nadie garantiza, digamos, de que este perfil de salida efectivamente se da más. Ok, hay un montón de cosas de por qué estudiar en FEN. Me la voy a destacar, saltar un poco, la verdad, pero ustedes, que la mayoría probablemente son de acá, ya saben que hay un montón de razones, nuestra trayectoria, el cuerpo académico, el buen posicionamiento que tenemos en el área de economía, en particular en el ámbito chileno y también en América Latina, porque el ranking de ese libro que existe por disciplina, por área de economía, aparece muy bien la FEN, digamos. La amplitud de temas que se tratan acá. Hacer una facultad de Economía y Negocios, ¿no es cierto? El faculty, es decir, el cuerpo de profesores, cubre una gama de temas súper amplia en relación a otras universidades, otros programas donde a lo mejor el cuerpo de profesores es más dirigido en número y también en temas que cubren. La red de egresados que tenemos también es muy importante, por un montón de razones. Visión global, la FEN, ustedes se pasean por los pasillos, aparece ahí visión global, ¿no es cierto?, como sello, y eso no es solamente bla bla, por así decirlo, sino que efectivamente se plasman un montón de iniciativas. Ustedes han visto compañeros, a lo mejor que se ha ido de intercambio, o han visto compañeros del extranjero que están conviviendo con ustedes en los mismos cursos. Con la pandemia no tanto, pero ahora que estamos saliendo lo van a observar. Y en el caso de este programa se plasma esta visión global de manera súper concreta, porque este programa tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda. La Universidad de Groningen es, por así decirlo, la Cambridge y la Oxford de Holanda, una universidad tradicional, tiene más de 400 años, cumplió hace poco. Muy bien rankeada en términos internacionales y de Europa en particular, y con un muy buen programa en economía. Entonces, con ellos tenemos un doble grado que consiste, que no es un derecho, sino que es una opción, pero que consiste en que estudiantes nuestros que hagan todo el primer año en Groningen, perdón, en la FEN, que son los ramos obligatorios, que después voy a mostrar la malla, pero que van a Groningen en el primer semestre de cada año, el año pasado se fueron 8, y hacen la tesis allá, con un ramo más, que para nosotros es un electivo en términos de nuestra malla, y esa tesis es co-guiada por un supervisor holandés o de Groningen y un supervisor de la FEN conjuntamente, que se articulan y colaboran coordinadamente, digamos, y con eso entonces Groningen reconoce todo lo que ustedes cursaron en FEN y les otorga el grado de
Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Viste? Nosotros recibimos todos los segundos semestres, bueno, con pandemia no, pero típicamente vienen 3 o 2 por ahí, tienden a ser más los que van de los que vienen, holandeses. 3 o 2 holandeses al año, digamos, que en segundo semestre cursan un semestre acá, hacen su tesis, toman un par de ramos y nosotros reconocemos todo lo de Groningen y le damos el grado de fe. ¿Ya? Entonces es recíproco el diseño. ¿Eso sería en el tercer y último semestre? Sí. Claro, después muestro la malla, pero el programa tiene 3 semestres, entonces los primeros 2, que es el primer año, ¿no es cierto? Tú haces todos los ramos, que son los obligatorios, más 2 electivos y dejas uno. Y ese uno, la idea es que lo hagas en Groningen en paralelo con tu tesis. Ahora, Groningen tiene un sistema de bimestre, por lo tanto, lo que tú haces es tomar 2 cursos cortos de 2 meses y con el creditaje de manera conjunta hacen un electivo semestral nuestro. Así que en términos de tema, uno puede tener una historia económica y uno de macro. Eso es más cortito. Pero los estudiantes que han ido, nosotros generalmente tenemos testimonio de gente que ha ido y ahora no fue el caso, pero hablen con el que ustedes quieran, digamos, si quieren conectar amigos, o si quieren saber de alguien, tomarse un café, lo que sea, ponemos en contacto, están todos súper contentos, súper satisfechos, se quedan viajando, después coincide con el verano, o sea, llegan oscuros, días cortos, lluvia, frío, enero, y primavera y terminan en junio, ¿no es cierto? Principios de junio, pleno verano europeo y se quedan dando vueltas, que sea la mayoría, y bueno, no vuelven a llegando, entonces se quedan trabajando, haciendo otras cosas. Entonces, la experiencia que ellos reportan es súper, súper satisfactoria. Hay becas en esto, me estoy adelantando la materia del contenido. Hay becas, tenemos el convenio de ellos, es 2 becas de 50% de arancel que otorgamos nosotros a los holandeses y 2 becas de 50% de arancel que Holanda otorga a alumnos FED. Al ser una universidad pública holandesa, como todas las europeas, está bastante subsidiada, son creo que 7.000 euros el arancel normal de un semestre para tener un grado de una muy buena universidad como Groningen. Párenlo con Estados Unidos, Canadá, Australia, lo que ustedes quieran, está muy por debajo. ¿Ya? Es realmente una gran oportunidad. Y si tienen doble pasaporte, que en algunos casos, que es un abuelo italiano y no sé qué, tienen la ciudadanía europea, creo que son 2.000 euros, está muy justificado para comunitarios europeos, digamos. Y adicional a eso, la FEN ofrece becas para ayuda de viaje y manutención. Todos los años varía un poco, pero básicamente son del orden de $500 por persona, que generalmente se la ganan todos, digamos. En los 8 del semestre del año pasado que se acumuló por la cuestión del COVID, probablemente, no todos tuvieron, pero si se van 2 o 3 al año, que este año, por ejemplo, serían 2 o 3, probablemente todos van a tener algún tipo de ayuda adicional para pasaje. ¿Ya? Así que eso es bien atractivo y, como les digo, los que van quedan súper contentos y ustedes se pueden imaginar cómo les puede potenciar su proyección académica y profesional tener un doble grado de una universidad europea reconocida internacionalmente. Bueno, estábamos acreditados, buena acreditación reciente, nos acreditamos creo que el próximo año nos toca, muy bien posicionados en un montón de rankings como facultad, como programa, etcétera, como departamento de área de economía en particular también, eso. Acreditación internacional, la facultad en general, lo que es muy bueno porque obliga a mejorar nuestros procesos, nuestros contenidos, nuestro funcionamiento y por eso tener una mirada externa de que lo esté obligando a uno a mejorar los estándares y esta acreditación es bien difícil de obtener y valorar internacionalmente también. Y respecto al programa, entonces, está pensado para estudiantes de pregrado de ingeniería comercial o alguna área afín, pueden ser otras áreas también, ingeniería industrial, por ejemplo, tenemos estudiantes de ingeniería civil en general, algunos vienen del área de la ciencia, que tienen buena formación cuantitativa y matemática, que con algunos ramos de nivelación tienen un súper buen ingreso al programa también, ¿ya? Que quieran desarrollarse para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el ámbito económico, ¿ya? Acá básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Orientado a una formación profesional avanzada, ¿no es cierto? Para ejercer la profesión a un nivel avanzado en ámbito privado, ámbito público, organismos internacionales, etc.
la cobertura de temas, justamente por tu cuerpo, profesor, es súper amplio, la cobertura de temas es amplísima. Temas de tesis, por ejemplo, que quieran hacer, tienen prácticamente todos los grandes temas de la economía, van a tener un buen supervisor. Acá está, a ver, algo más de acá. Bueno, pero a ver, esto de ejercer la profesión es el foco principal, pero como les digo, hemos observado que parte importante de nuestros alumnos, sobre todo los que son más destacados, después cuando toman el vuelito, ¿no es cierto?, postulan doctorados afuera y qué sé yo, y quedan aceptados y les ha ido muy bien. Pueden saber de alguien más, le puedo dar un nombre, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ayudó más a seguir este circuito que se lleva académico, estudiando afuera, posgrado, y puedo proporcionar nombres de distintos perfiles, digamos, y universidades y conversar con ellos. Generalmente los egresados nuestros son colaboradores con el programa y con la facultad. Acá está lo de Groningen, que tiene ya en relativo detalle, así que me voy a saltar un poco. Ahí está visiblemente una universidad tradicional europea, ¿no es cierto? 400 años, 5 años atrás, sí. Muy fuerte en muchas áreas, bien pareja, áreas de ciencia, también medicina, entre otros. Entonces, acá está cómo funciona. Esto es un convenio entre estos dos magísteres. Tenemos un nuevo reglamento de cooperación, lo afinamos en el año antepasado, en varios años. Y lo importante acá es que los alumnos que se dan este intercambio se acogen a la normativa propia de la universidad, digamos. Es bastante obvio eso. Acá está el tema financiero, subí un poco, 8.000 algo de euros en el ACES, y esto es para la manutención basal, que pide la universidad que hay que acreditar para poder ser aceptado, como un tema de temas de migratorios, yo también poniendo de eso. Pero eso es más o menos lo que se estima que hay que tener. Y es a eso que la beca de FED contribuye a financiar, digamos. Entonces, hay exigencias para esto, obviamente. En primer lugar, el programa ya se imparte no en holandés, sino que en inglés, ¿ya? Y por lo tanto, hay que acreditar inglés a un buen nivel compatible con magísteres. Hay varias formas de hacerlo. Hay un TIES británico. Ustedes pueden ver aquí la escala es bastante la convencional para cualquier magíster en el mundo, con Gran Bretaña. El TOEFL, acá está lo mismo, es bastante estándar. Está el Cambridge English también como opción. También Language Center Test. No se usa mucho, no lo conozco mucho tampoco. El TOEIC no está, porque el TOEIC tiene una orientación laboral, ¿ya? Más que académica, internacionalmente para otras razones académicas, el TOEIC no se está usando, no solamente en Groningen, sino que prácticamente en ninguna parte. Ahora, hay una correspondencia entre TOEIC y estos niveles de acá, y un buen TOEIC, digamos, garantizaría casi que ustedes tienen un buen desempeño. ¿Ya? Entonces, cumplir todo el año, 48 créditos, que son los 6 ramos obligatorios de la malla, que voy a mostrar en un minuto, más 2 electivos, para dejar uno que sería en Groningen. Promedio 5 hacia arriba. Entonces hay un mínimo de estándar académico que tienen nuestros alumnos que van para allá, también los que vienen para acá tienen lo mismo, tienen que cumplir una nota holandesa. Ahora, el 5, diría que la mediana del programa es más de 5, será 5.5, 5.3, por ahí, así que yo diría que la mitad o un poco más de la mitad incluso satisface este criterio, ¿no? Básicamente para truncar la cola inferior de la distribución y hacer que los que vayan efectivamente son alumnos que han tenido un buen desempeño en el programa. Pero eso, eso incluyendo todos los ramos aprobados y reprobados también, así con detallitos, ¿sí? ¿El programa incluye como los ramos que no haya cursado el magíster o Sí, todo? el programa magíster, específicamente el MAE. 5 es el MAE, porque como tú haces todo el primer año, el tercer semestre lo haces allá, justamente ahí se evalúa todo el primer año, ¿no? O sea, los 6 ramos obligatorios más los 2 electivos. Una pregunta aparte, ¿tengo que haber estado matriculado hace por lo menos 6 meses? ¿O puedo matricularme? Tienes que estar un alumno vigente matriculado, no hay un tema de tiempo. No importa hace cuánto me matriculé. No, de hecho, muchos articulan primero desde el pregrado, ahí esta Bárbara nos acompaña y les puede explicar mejor cómo es la articulación, pero ustedes, hay un momento en que ustedes son alumnos solo de pregrado, que están tomando ramos en posgrado en este o en otro. Eso no los hace alumnos de posgrado, que a veces es una confusión importante, yo soy alumno de magíster. No, no eres alumno de magíster, eres alumno de pregrado que estás tomando, alumno de ramos de magíster y estás convalidándolo en pregrado, nada más.
Entonces, una vez que ustedes se matriculan, es que pasan formalmente a ser alumnos del magíster correspondiente, este u otro, y cuando eso se gatilla, se enciende, digamos, el haz de luz que dice ya esta persona es elegible para el intercambio. ¿Cuánto tiempo haya pasado? Ahora hay un detallito acá, porque como ustedes tienen que postular en esta época del año, o sea, ustedes cuando postulan en RONI en octubre de cada año para ir en diciembre, perdón, en enero del año siguiente, de T+1, digamos. Cuando ustedes postulan todavía no tienen la nota final, porque están todavía cursando ramos que se resuelven en noviembre. Entonces lo que hace Groningen es hacer una preselección condicionada a que se cumpla el 5. Ese 5 se materializa, qué sé yo, a principios de diciembre, mediados de diciembre, ahí con los exámenes, y llega a las de luz nuevamente, se le da el pase para que sigan y viajen y todo lo demás. Entonces, esta preselección de Groningen condicionada es suficiente para efectos de sacar la visa, porque hay que sacar una visa, que sé yo, que se hace más o menos en octubre, noviembre también en paralelo y todo eso en esta época del año, digamos, en términos de timing. Ok. Entonces, el convenio es, acá está para lo que es, esto es en pantallazo del acuerdo, así que literalmente lo dije, de la Universidad de Chile, Groningen, ¿cierto? Y hay un equivalente al revés. Entonces, en el primer año se hacen ramos en la Universidad de Chile, ¿cierto? Este es el semestre de otoño, este es el semestre de primavera, y el tercer semestre, que es el primer semestre calendario, acá dice February, pero generalmente se viaja en enero y a veces incluso parte en enero con cursos preparatorios y otras cosas, así que se viaja en enero, y termina mid-July, pero generalmente es antes de mid-July, es junio. Y se hace entonces la tesis junto con estos dos electivos que son bimestrales, digamos, y que conjuntamente hacen un semestre, que es nuestro tercer electivo acá, digamos. Eso, bueno, el comité académico del programa somos los tres directores de los programas de economía de la FEN. Está finanzas, que dice finanzas, economía, administración, todo el mundo una discusión, no sé, pero no son parte del comité académico, pero tenemos mucha colaboración también con finanzas para tomar ramos cursados como electivos, que se movilidad de ese tipo. Entonces, Oscar le dije el MP, después le dije el MEI, le dijo el MAE, y nosotros somos comodín para los tres programas, ¿ya? El comité académico, lo cual es muy ventajoso porque explotamos todas las sinergias posibles entre los programas. Entonces, impartir electivos que son conjuntos, permitir movilidad, yo quiero tomar un ramo en el LP, quiero tomar un ramo en el MEI, viceversa, que sea, todas esas cosas, esa polinización cruzada, digamos, nosotros la promovemos, la buscamos, la intencionamos, digamos, diseño de los cursos electivos, entre otras cosas, ¿ya? Así que hay mucha colaboración entre los programas también, es importante para los electivos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y al tomar electivos en los otros programas, eso es bueno porque van a conocer otras comunidades, otros estudiantes, y al final tienen una red mucho más amplia de contactos y amigos. Profesores, acá estamos mostrando algunos de los principales profesores que colaboran, hay muchos más, según el semestre, los electivos que se impartan, el cuerpo de profesores crece. Para efectos de tesis no hay límite, es literalmente todo el FEN, digamos, está disponible para que haya tesis. Aquí pueden reconocer distintas caras, digamos. Aquí siguen otras caras, ¿ya? Pero como les digo, son los principales, no son literalmente todos, hay muchos más. Aquí sigue. Lo que todos tienen en común, estos profesores, es que son profesores titulares o asociados de la facultad, con algunos externos de perfil equivalente. Entonces, no sé si ustedes saben la carrera académica, pero titular y asociado son los dos niveles jerárquicos más altos en la carrera académica en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo en este programa es poner profesores que casi exclusivamente son profesores de las dos más altas jerarquías académicas de la facultad y la universidad. Eso tiene una gran ventaja porque son personas que no solamente tuvieron que ser sólidos en términos académicos para tener estos dos niveles más altos, sino que también son personas que tienen experiencia práctica, como ministros, exministros, como consultores, como, qué sé yo, un montón de cosas prácticas que para este programa, con este perfil de aplicación de la economía, ¿no es cierto?, es muy importante que no solamente hayan pasado por teoría y escribiendo papers, sino que hayan tenido posiciones, ¿no es cierto?, de toma de decisiones, de influencia y la parte
parte práctica. Que tienen estos dos estándares, niveles más altos, jerárquicos, ¿no es cierto?, cumplen con esas características y eso lo hace muy valorable como programa. Los acreditadores siempre destacan eso. Bien. Esta es la malla de full time, como les decía, 3 semestres, semestre 1, 2 y 3. El primer semestre, esta es la concentración habitual, micro, un ramo de micro aplicada, pero la línea micro, digamos, la línea macro, la línea econometría, y los electivos. Se toma con macro abierta en economía emergente, con econometría de cada uno. Segundo semestre, el segundo ramo de micro, pero es un ramo aplicado de micro, ¿no? Competencia, perfecto. Segundo ramo de macro, que es crecimiento económico, integración económica, desarrollo de la operación de tecnología, o sea, un montón de temas heterogéneos, digamos, pero vinculados a la macro. Una econometría 2 y un electivo de profundización, que son los electivos. Y tercer semestre está un electivo junto con seminario de investigación, y aquí dice desarrollo de tesis. Esas dos últimas cosas son lo mismo. El seminario no es más que un curso en que se les da a ustedes acompañamiento para desarrollar la tesis. No hay que tener que hacer dos investigaciones, sino que es la misma investigación, simplemente que esa tesis de ustedes colaboran con un supervisor o supervisora del Departamento de Economía o de Finanzas, puede ser, o de Ingeniería Industrial, de Bochef, cualquier profesor de la universidad, de lo que sea referente, Derecho, FAU, un tema de territorio y políticas públicas de vivienda. Pero este proyecto se enmarca dentro de este seminario donde nos sesionamos semanalmente, los estudiantes presentan un proyecto de investigación, reciben feedback de los profesores, de los compañeros, desarrollan escuchan los proyectos de los otros estudiantes y después hacen una presentación final del semestre con resultados, con conclusiones, reciben nuevamente feedback, tienen que comentar cruzadamente los trabajos de otros compañeros, digamos. Todo eso ocurre dentro del seminario y hay un montón de recomendaciones de cómo investigar, cómo escribir, cómo estructurar un trabajo y aparte de comentarios más duros, digamos. Y eso es en paralelo y de manera coordinada con los supervisores, ¿ya? Así que estas dos cosas en el fondo son lo mismo. Un buen seminario de investigación que apruebe con buena nota, con un paper interesante, qué sé yo, debiera transformarse en una tesis, o sea, con la defensa de tesis oficial, al cabo de, qué sé yo, un par de semanas, un mes, no más que eso. Y de repente ocurre, claro, en un seminario que a lo mejor no es tan destacado, a lo mejor hay que dar un par de vueltas de tuerca más, serán, qué sé yo, 2 meses más, pero no debiera pasar mucho tiempo entre este y este. Eso que, si los tiempos corren bien, digamos, en 1 año y medio debieran ustedes cumplir con todas las exigencias, incluir la defensa de tesis. Una pregunta, entonces no tiene que ser una tesis como tal, puede ser un paper. Voy a hablar de eso justamente ahora, así que muy oportuna tu pregunta. ¿Está acá? No está. Pero la explico ahora. Esto dice, no sé, ve bien, pero aquí dice desarrollo de tesis o ACE. ACE significa actividad formativa equivalente. Eso es la sigla, ¿ya? Y la AFE es la figura que tiene la Universidad de Chile, creo que otras universidades también, para hacer una actividad que sea equivalente a tesis en términos de reglamento, qué sé yo, y perfil y competencia, pero que no es un paper, ¿ya? Propiamente tal. Puede ser un trabajo práctico, puede ser una revisión de literatura, puede ser la revisión de una política pública, una experiencia internacional sobre una política pública, puede ser el análisis en profundidad de una industria, puede ser muchas otras cosas que son difíciles de hacer porque requiere un montón de competencias y habilidades para poder hacerlo bien. No hay para nada que subestimar un AFE, pero que no es un paper en el sentido de un paper eventualmente publicable en una revista académica siguiendo el método científico, ¿no es cierto?, de pregunta, hipótesis, método, metodología, etc. ¿Ya? Entonces, en este programa se pueden dar las dos. Yo diría que en el MAE Full Time la mayoría hace tesis en el sentido tradicional como paper científico, digamos, pero algunos efectivamente hacen AFE. En el formato weekend está más dividido porque como son personas que ya están en la profesión, muchas veces dicen, bueno, voy a tomar un tema de mi trabajo, digamos, y le voy a dar un análisis más en profundidad, pero que se parece más a una AFE que una tesis, en el sentido de paper científico. Entonces, bien flexible. Y preguntaba por las tesis generalmente son más largas. No, Si no, hay los papers pueden. no, a ver, los
papers pueden ser largos o cortos, rápido o lento. Eso depende de la metodología. Si tú, por ejemplo, quieres hacer análisis experimental, esa cuestión son años, porque tienes que hacer el piloto, el prepiloto, no sé qué, calibrar el instrumento. Si tú agarras la cassette, la descargas y haces econometría con la cassette, los datos ya están levantados, te saltas toda esa parte de levantamiento de datos, por ejemplo. Entonces, eso va a ser muy, muy diverso. Acá la recomendación es que, como esto es un semestre, el seminario de investigación es un semestre, esto se imparte 2 veces al año el seminario, o sea, otoño y primavera, la idea es que la investigación que ustedes propongan realizar, y esto se conversa con su supervisor, se pueda enmarcar en los tiempos de un semestre, ¿ya? Entonces tiene que ser algo viable, factible dentro de estos tiempos. Ese es un problema que siempre se subestima, porque uno, la primera presentación, si quiero hacer esto, lo otro, ya, porque súbense, ¿tienes los datos o no? No, me hice una solicitud por transparencia y no sé, ya estamos en abril y más. Eso tiene muy mala cara de poder efectivamente, con los tiempos chilenos, digamos, que esté la base de datos pulida, ¿no es cierto?, sin problema y poder hacer el análisis econométrico, por ejemplo. Entonces, a ver, y lo que ocurre a veces, que es una discusión legítima, es decir, esto hay que discutirlo con el supervisor. Mira, para efectos del seminario, lleguemos hasta acá. Para efectos de tesis, a lo mejor le agregamos un par de niveles de robustez, por ejemplo. Y para efectos del paper, eso ya tenemos que hacer una vuelta más y por lo tanto no se alcanzan 6 meses de hacer, sino que quedemos colaborando y el paper lo mandamos un poco después. Entonces hay que definir un poco el timing. Y la recomendación es no caer, no pisar el palito de la tentación de que el paper para la revista sea lo que sea la defensa de tesis, porque están postergando su vida profesional con esto. Mejor titularse, cerrar el ciclo, terminar el magíster, que lo contraten en la escala más alta del sector público, lo que sea, con el magíster, el sueldo más alto, lo que fuera, y que en paralelo hagan el paper, sí, que esa es la intención. Y no darlo vuelta, porque un poco pisar el palito y trampa en solitario a veces, ¿ya? Se postergan y después cambia la vida y no quedaron ni con el paper ni con el grado, ¿ya? Así que ojo con eso. Pero reciben acompañamiento y feedback ahí, y ese es el sentido que tiene este seminario de investigación. ¿Okay? Ya hay rúbricas y cosas que hay que hacer, digamos. No nos sobrecargamos con entregables ni nada, sino que el foco es la investigación, pero te reciben un montón de feedback de cómo hacer una buena investigación. Entonces, 3 semestres, full time. Cuando dice full time, no es que estén de sol a sol con clases y trabajando, sino que hay gente que lo consigue con unas 4 jornadas de investigación y pueden hacer ayudantía y otras cosas, ¿no? Eso significa full time, que les va a tocar clases diurnas durante la semana, durante el día, digamos. 360 UF para los que vienen de afuera, pero los alumnos ven que articulan, y ahí está Bárbara acompañándonos, ¿no es cierto? Sustantivamente barato, prácticamente la mitad, 200 UF. ¿Ya? Inicio clases, el próximo, hay 2 ingresos al año en el MAE. Hay ingreso marzo, o semestre otoño, en el principio de marzo, y hay un ingreso de segundo semestre. ¿Ya? También se permite, yo diría que antes casi todo era marzo y un poquitito estaban entrando en el segundo semestre, pero con el paso del tiempo la verdad es que es casi mitad y mitad, digamos, los que entran en el primer semestre y los que entran en el segundo. En términos de la malla, los que entran en el segundo semestre parten con estas mallas, porque estos cursos son anuales. ¿Ya? Ahora, esto no necesariamente hay una secuencia de temas, por ejemplo, una corte transversal, panel y una serie de tiempo, entonces no necesariamente hay una conexión de hacer uno primero, otro después. Lo mismo entre estos 2 temas. Todos los alumnos que ya vienen acá saben bastante micro, macro, econometría, así que no hay ningún problema que partan con estos ramos y después en otoño en la siguiente hacen eso, digamos. Y los 2 circuitos funcionan bastante bien. Y el seminario de investigación se hace 2 veces al año, justamente para acomodar a los que tengan un tiempo distinto. Así que eso funciona bien. Bueno, estamos en presencial, digamos, en full time. Y bueno, aquí hice postulaciones, básicamente los de pregrado tienen un circuito muy distinto, no hay que pasar todas las etapas, pero lo ven directamente con Natalia, que también nos acompaña hoy día y que a lo mejor va a decir un par de cosas al final. Y los que son externos a la FED, ¿no es cierto?, que no tenemos sus antecedentes, etcétera, bueno, ahí hay que efectivamente
pedir un poco más de cosas, ¿no es cierto? El currículum, las notas, el ranking del lugar de procedencia, la disciplina, ingeniero está pensado para economistas, ingenieros comerciales, ingenieros civiles, industriales, a veces sociología, algunas carreras más cuantitativas, sociología, porque la Católica tiene harto foco cuantitativo y hemos tenido estudiantes, gente del mundo de la ciencia también que quieren reconvertirse en la economía, les va muy bien, tienen muy buena base y ese tipo de cosas. Eso. Bueno, la continuación de estudios para los que son de pregrado, una charla específicamente para eso, pero no quiero saltar, tal vez darte un espacio más a su pregunta. Esto básicamente es idea, ¿no es cierto? Que con 240 créditos que debido a los octavo semestre se puede tomar en el noveno semestre de la carrera cursos de posgrado, pero siendo alumnos de pregrado, ¿no es cierto? Y en el 10º semestre entonces ya se matriculan. Ojo que hay que tener la licenciatura para poder matricularse, ¿no es cierto? La matrícula para poder formar un posgrado. Bien, eso, no sé si tienen más preguntas, consultas, o si Bárbara, Natalia quieren agregar algo, pero partamos tal vez por preguntas, sí. En caso tal de que, por ejemplo, falte algún libre de 2 créditos, eso igual impediría poder matricularse al magíster. ¿Te expliqué? Falta algún libre de 2 créditos de pregrado de los primeros 4 años, tienes aprobado todos los créditos, pero queda sobrando un libre. Eso sería un impedimento para... Bárbara, ¿tú sabes la respuesta a esa pregunta? ¿Me la puedes repetir? Porque no se escucha bien al alumno. Que si tienes aprobado todos los primeros 4 años de la carrera, pero te queda un libre por aprobar, de forma que tienes 238 créditos, si ese libre es un impedimento para matricularse al magíster. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que para obtener la licenciatura tú tienes que cumplir con los 240 créditos de los primeros 8 semestres y es independiente de si te falta un libre, si te falta inglés, un CFG, un deportivo, lo que sea, son los 240 créditos que la malla estipula que debes cumplir. Eso implica que si no tienes tu licenciatura, no puedes matricularte en el posgrado. Hablamos con una persona que estaba en una situación similar y lo que le explicábamos que es un tema de pregrado, el tema de la obtención de la licenciatura. Pero lo que ese día César, que es el secretario de estudio, le ofrecía como opción o le planteaba como opción, es que pueden hacer en verano este libre que les queda y la matrícula sí o sí tendría que esperar hasta primavera porque es muy complejo que la gente que hace cursos en verano pueda obtener la licenciatura para empezar en otoño matriculado, porque los plazos no son lo suficiente. Hay que considerar que en febrero hay receso universitario, entonces la universidad está cerrada, no se puede tramitar la licenciatura. Entonces, una pregunta que lo que tú estás hablando para efectos de matricularse. exacto, eso va a ser la aclaración, que yo estoy hablando de cómo entrar al programa formalmente. Esto no quita de que en otoño yo pueda tomar los cursos del magíster y empezar a adelantar y empezar a avanzar lo más pronto posible, pero tendría que esperar hasta primavera para matricularme. Pero ya una vez que yo me matricule, si en otoño fui súper organizado y tomé todos los obligatorios, algunos de profundización del magíster, yo al momento de matricularme puedo reconocer todos estos cursos, que es en definitiva el objetivo de la articulación, y por lo tanto simplemente es como que uno se va a atrasar un poquito en esto de la matrícula, pero lo normal, que es lo que nosotros tenemos estipulado, es que si bien los alumnos van a tomar cursos en el 9º semestre, que sería otoño, en el 10º recién se matriculen, porque es muy complejo obtener la licenciatura en ese periodo previo a otoño. Entonces, si bien algunos lo logran, no todos. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? El alumno se matricula para iniciar en primavera, que sería el semestre 10, y ya después, en el siguiente semestre, que es el 11, puede ya terminar su magíster, que es lo ideal. Gracias, Bárbara. ¿Más preguntas? El programa, el intercambio, de la malla, los profesores, la tesis. Hay una pregunta que está ahí en el chat que me gustaría responder. Antonella pregunta, para las personas que están egresadas con licenciatura y que hayan hecho práctica profesional, en el caso de la articulación o convalidación de ramo, ¿el proceso es el mismo? Ya, si una persona ya obtuvo la licenciatura y eligió este track de práctica profesional,
Si eligió el track de práctica profesional, eso implica que en el semestre 9 y 10 ocupó uno de los semestres completos en cuanto a carga académica para hacer su práctica y por lo tanto le quedan 5 cursos de electivo de magíster para tomar. ¿Puede articular? Por supuesto. Podría tomar esos 5 cursos del magíster que le interesa, sobre todo priorizando los obligatorios, porque quiero recalcar que en posgrado, a diferencia de pregrado, los cursos se dictan una vez al año. O sea, el de otoño no se repite en primavera y viceversa. Entonces, hay que ser bien ordenados con el tema de la toma de ramos y yo eso se lo recomiendo a quienes articulan. Pero si eligieron el track de magíster, entonces tienen menos cursos disponibles para tomar en el magíster, pero si, por ejemplo, yo en otoño o en primavera, da lo mismo el semestre, voy a tomar 5 ramos del magíster y el otro semestre voy a hacer mi práctica, en el semestre que yo me matricule o incluso si me matriculo después de haber terminado, de haber obtenido el título de pregrado, esos cursos se pueden reconocer, sobre todo los obligatorios, porque finalmente son cursos del programa como tal que tomaste siendo alumno de pregrado. Entonces, el alumno cuando se matricula tiene que hacer una solicitud formal de reconocimiento de cursos y ahí tú ingresas todos los cursos que realizaste siendo alumno de pregrado y eso lo revisa el comité y lo acepta y luego continúas con lo que te falta. Bien, gracias Bárbara. Voy a contestar otra que pregunta Alejandro Sáez. Dice, si uno sigue el programa MAE, los cursos se pueden homologar con otro magíster que se desee seguir más adelante, como el magíster en economía. La respuesta es que sí se puede, pero eso es decisión del director de ese otro magíster. Lo que habitualmente ocurre, el caso del ME, que sé yo, que hay un mínimo de nota, con validar un 4 probablemente va a ser complicado, por ejemplo, pero unos buen desempeño, 5 para arriba, por ejemplo, generalmente se suele convalidar para los que quieran seguir o para los que quieran cambiarse. Hemos tenido el caso inverso, también gente que hace el magíster en economía y dice, bueno, me quiero cambiar al MAE y hice todos estos ramos en el magíster en economía, puede ser magíster en finanzas, algún otro y uno. Nosotros lo que estamos haciendo en el caso de magíster en economía, que es como lo más frecuente que hemos observado, convalidamos prácticamente todo menos la tesis. Digamos. A lo mejor hay un ramo adicional que tengan que hacer. Y para los que vienen de otros programas de otras universidades, el reglamento de la universidad pone un máximo de 50%. Si alguien viene de la UDECONCE, de la Católica, o de qué sé yo, de una buena universidad de América Latina, nosotros como directores podemos y como comité podemos utilizar un 50% de los ramos del programa con validarlos por estos otros ramos de posgrado, tienen que ser, no pueden ser de pregrado. Pero para los que son internos, esa exigencia del 50% se relaja y puede eventualmente ser todo, digamos, menos la tesis. Entonces, operacionalmente nosotros hemos llegado incluso a convalidar todos los ramos del programa buscando micro con micro, macro con macro, qué sé yo, y dejar la tesis y la defensa de tesis, por supuesto, el seminario de investigación. ¿Ya? En algunos casos los propios estudiantes quieren hacer un ramo más porque le ayuda a su tesis, porque tienen curiosidad, qué sé yo, y deciden no convalidar todo. En algunos casos nosotros decidimos que tenemos a convalidar casi todo porque este ramo aquí tenemos algunas dudas de tu desempeño, qué sé yo, lo que fuera. Pero somos bien generosos en eso, siendo programas de FEN, que sabemos que son buenos programas y que es buen estándar, digamos, y buenos profesores. Tú tenés una pregunta, creo. Si era factible, debes obtener licenciatura entre otoño y primavera, cosa de poder matricularse solo semestre y... Es un poco lo que dijo Bárbara ya, ¿no? Que explicó recién. Es que eso era de primavera a otoño, yo estoy hablando de entre otoño y primavera. A ver, Bárbara, ¿puedes contestar eso o no? Por favor. ¿Puedes repetirla? Es que se escucha muy bajito a la gente que está ahí. Dale, está más fuerte. ¿Qué tan factible es obtener la licenciatura entre otoño y primavera? No entre primavera y otoño. Mira, lo que pasa es que si tú terminas tus ramos en otoño, efectivamente ahí va a haber un proceso o un periodo súper cortito para obtener la licenciatura, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque la idea es fomentar la articulación, dado que estamos en una facultad donde hay 2 escuelas de pregrado y posgrado que tratan de trabajar lo mejor forma posible juntas. Entonces, lo que se hace en ese caso es que tú te acercas antes de una vez que ya hayas iniciado la apertura de expediente, o incluso antes te puedes acercar a Natalia para que ella sepa que tú tienes interés por matricularte en primavera, entonces vas a estar como en su radar y ella va a comenzar un poco a adelantar este proceso
Y nosotros lo que hacemos es, cuando tú haces la apertura de expediente en posgrado, a ti te entregan un documento que indica una fecha estimada de entrega de la licenciatura, que esa es una fecha que está definida por el proceso que se hace en Casa Central, no depende de nadie más que ellos. Entonces, con esa fecha, Natalia puede trabajar si es que tú alcanzas o no alcanzas a matricularte en primavera, porque nosotros definimos una fecha tope de aceptación de alumnos para su licenciatura, que es súper casi que iniciando las clases incluso, o a veces hasta pasado, porque entendemos que si a ti te dan ese documento que indica que te van a dar tu licenciatura, si cumples con todo lo demás, entonces simplemente esperar el resultado del trámite. Entonces, por eso te aconsejo como acercarte a Natalia primero, hacer la apertura de expediente en cuanto cumplas con los 240 créditos y ahí ir viendo en el proceso si alcanzas, pero en general tenemos muchos alumnos que así lo hacemos y funciona bien. Bien, gracias Bárbara. ¿Más preguntas? De hecho, perdón, quiero hacer una acotación, profesor Javier, si me permite. Bueno, Adelante. sí, gracias a todos por la asistencia de hoy en la charla y el apoyo se agradece de marketing de Bárbara y obviamente tener esta instancia para poder aclarar todo lo relacionado al programa. Respecto a lo que decía Bárbara, precisamente nosotros estamos trabajando con pregrado para poder darle celeridad al tema de informar, digamos, de las licenciaturas de los alumnos que están postulando los programas full time. Entonces, estamos haciendo un trabajo en equipo con César Ortega, con Natalia Maureira, que son las personas encargadas de poder hacer, ¿cierto?, más expedito el proceso de las licenciaturas, sobre todo cuando son en tiempos muy cortísimos, que es de primavera, se nos hace el plazo súper acotado. Por lo tanto, tal como lo dice Bárbara, la recomendación es que ustedes puedan acercarse a mí. Yo estoy ubicada en el primer piso del edificio Z. Yo dejé más arriba también mi correo, que es nagarrido@fen.chile.cl. Ustedes me escriben, manifiestan que quieren postular al programa. Y en ese caso, tal como lo indicaba también Bárbara, está más experta que yo, Bárbara, inclusive. Entonces, en ese documento que se llama constancia de hecho, de la apertura de expediente, va a explicitar, digamos, la fecha estimada de entrega de la licenciatura. Ahora, en algún caso que las clases, ejemplo, para marzo de 2023 comienzan el lunes 6 de marzo, ¿cierto? En febrero es el receso universitario. Entonces, si ustedes tienen este documento, yo manifiesto cuáles son los casos que están pendientes y se lo envío a la jefa de asunto académico, que es Karina Isla, para que revise caso a caso. Tal como también lo hemos indicado, nosotros hacemos un trabajo en equipo. La idea es que no quede nadie fuera del programa por tema administrativo, ¿ya? Y en el peor de los casos, obviamente, que si una persona tiene la licenciatura en mayo, en junio, obviamente ya está cercano a la fecha de primavera 2023. Pero la idea es nosotros acompañarlos en el proceso, asesorarlos también. Y dicho esto, también lo que se hace y que hemos trabajado también, a propósito de eso, no olvidar que dentro de los documentos requisitos ustedes tienen que tener el ranking de egreso. Y evidentemente que si no tienen la apertura de expediente donde dice que ustedes cumplen los requisitos, no van a tener el ranking de egreso. Si están postulando a la rebaja arancel por excelencia académica, se considera el ranking de egreso y por ende no lo van a tener porque el comité de rebaja arancel es en enero, ¿ya? Entonces, se va revisando caso a caso. En años anteriores, en modalidad pandemia, digamos, lo que hemos hecho en 2020 y 2021 y parte de 2022, lo que hemos realizado es un comité extraordinario para aquellos casos que han quedado pendientes y seguramente en enero se van a abordar esos casos que queden específicamente y en forma excepcional pendientes y autorizados por la jefa de asuntos académicos. Ahora, para efectos de ingresar al programa, nosotros no tengo recuerdo de un estudiante que haya quedado fuera del programa siendo de FEN. O sea, el ranking de egreso para esos efectos no importa. Ninguno ha quedado fuera, de hecho, por un tema administrativo. Para la tesis, para la beca, efectivamente el ranking de egreso se usa. Sí. Pero para acceder al programa, digamos, sin beca, no tengo recuerdo de un estudiante de FEN que haya quedado fuera por razones académicas. O sea, no ha quedado ninguno fuera, pero sí, por ejemplo, es importante que lo otro que quería mencionarles es acerca de la beca NIT. La beca NIT, de hecho lo voy a publicar en este minuto,
tiene un concurso para las personas que quieran postular en el área de la economía, tanto el magíster en economía como el magíster en análisis económico. Ustedes pueden postular. El año pasado la apertura fue el 25 de noviembre de 2021 y se cerraron el 4 de enero del 2022. Mi recomendación es que lo hagan con tiempo porque el mes de diciembre es un mes corto, porque está Navidad, porque está el Año Nuevo, hay muchos feriados y obviamente en conseguir la carta de aceptación se hace un poquito más complejo, pero yo los invito a que ustedes puedan manifestarme ahora que quieren postular el programa, hacemos la postulación. El profesor Javier y el equipo es súper eficiente, no se demoran nada en aceptar a los chicos y revisar su antecedente con el comité, obviamente, que aquello lo merite, y si es condicional, obviamente también lo va a informar el profesor Javier junto con su equipo académico que pertenece al comité, se le otorga una carta académica donde se le indica los cursos de nivelación, si es que así lo amerita realizar antes de que comiencen las clases. Así lo hemos hecho también con el profesor Javier y el resultado fantástico todo. Ninguno Eso para los externos a FEN que a veces se justifica, los que son de FEN no hay nivelación. Exacto. No, y los de FEN obviamente ya la mayoría, yo me atrevería a decir casi el 100% ya está realizando los cursos que adelantan, ¿cierto?, en el magíster, así que no tiene mayor inconveniente en aquello. Gracias, Natalia. Vamos a tomar un par de preguntas que están las manos levantadas acá en sala. Solamente, profe, que los quiero dejar invitados para la charla del día viernes 7, de 12 a 1, está la charla del señor Abel Curiche, que es el jefe de finanzas, para rebajar arancel. Súper, buena idea que vaya. Sí. En cuanto a la malla, si los cursos son como tipo pregrado, por ejemplo, micro 1 más micro 2, micro 2, micro 3, o no. Son temáticos. Son temáticos nomás. Por lo tanto, no hay ningún problema partir con los segundos semestres. Por eso que permitimos entrar en otoño y primavera. Así que teniendo una base razonable en economía, tú puedes seguir el circuito que sea. No has tenido ningún problema. Pero incluso en econometría, dices, chuta, econometría 2, necesito econometría 1. No, porque econometría 1 es transversal, panel, microeconometría y 2 es serie de tiempo. Entonces no necesariamente hay una conexión. Y ya saben parte de esta base también, así que no hay problema. ¿Tú tenés una pregunta? Sí, pero mejor voy a preguntar A Natalia. Sí, pero ha tenido otra pregunta del programa de banda. ¿Qué tan probable como es quedar? O sea, ¿cuál es la tasa de... 1. Si tienes un 5 y tienes el inglés, 100%. No hay requisitos, digamos. O sea, están esos requisitos, pero cumpliéndolo no hay una restricción. De hecho, el año pasado postularon 15. Y ellos mismos, nosotros preguntamos, oye, nunca se han ido 15, por efecto pandemia, que siempre sigan 3 o 4. ¿Pueden tomar a 15? Sí, podemos tomar a 15. Ahora, se fueron bajando por plata, por inglés, qué sé yo, y terminaron yendo 8. Y ningún problema. Ella tiene un departamento gigante, así que absorben perfectamente, ¿no? Y nosotros tampoco ponemos un filtro. Perdón, que tú estabas antes. En términos del arancel, ¿son 200 UF anual o por el programa completo? El programa. Ya, y lo otro, si yo me matriculo el año que viene para pregrado, o sea, para hacer el 9º y 10º semestre, pero de 9º a 10º me matriculo en el magíster, en ese mismo año tendría que pagar tanto la arancel de pregrado como Bueno, no está Abel acá y les recomiendo que vayan el viernes, como dice Natalia, a la charla financiera, porque hay distintas modalidades, hay gente que paga contado y hay un descuento de, creo que 5%, se pueden programar pago, hay varias modalidades. No sé si yo no veo lo financiero. Pero... no importa. Pero una respuesta muy general para que no se quede con la duda, porque si bien puede ir a la charla para tener todos los detalles, hay como una información general. Cuando tú te matriculas, ya sea en el 9º o en el 10º semestre en posgrado, tú tienes que cumplir con las obligaciones académicas y financieras de ambas escuelas, porque tú vas a estar perteneciendo a la escuela de pregrado y de posgrado al mismo tiempo. Pero ahí quiero hacer una observación. En el caso de pregrado, uno va pagando semestre a semestre y, como en definitiva, si más te demoras, pagas más. En posgrado no funciona así. En posgrado tú pagas por el grado académico. O sea, tú estás pagando por el magíster al que te estás matriculando. Entonces, tú al momento de matricularte vas a tener que dejar estipulada la forma de pago y ahí es cuando es importante la charla de Abel por el tema de las cuotas con crédito, qué sé yo.
pero tú vas a pagar por el magíster. Entonces, independiente si tú te vas a demorar 1 año o 3, que es lo máximo que te podrías demorar en obtener un magíster según los reglamentos, vas a pagar lo mismo. Entonces, si en el semestre 10 tú vas a estar matriculado en las 2 escuelas, efectivamente tienes que pagar tu arancel de pregrado y en ese momento, como ya te matriculaste, vas a tener que dejar estipulado cómo vas a pagar el grado de posgrado. Sí, si hay una especie de examen de grado, como en el mes. No hay examen de grado, hay defensa de tesis sola. Y la otra es, Profesor, quiero hacer ahí una acotación, disculpe. Súper hablador. Adelante. Es que Antonella pregunta lo mismo por el chat, porque efectivamente ayer para las personas que fueron a la charla de Magíster en Economía, el profesor habló de un examen, pero quiero hacer ahí una acotación. El profesor habla de un examen de calificación. No es lo mismo que un examen de grado, que es lo que los alumnos hacen en pregrado, no es lo mismo que el examen de grado que los alumnos hacen en posgrado, que es una defensa de tesis o AFE. El examen de calificación del magíster en economía es similar al examen de grado de pregrado, o sea, es un examen en donde se evalúan los conocimientos del alumno. En el caso del magíster en economía, el examen de calificación es de macroeconomía y de microeconomía. El MAE no tiene examen de grado ni de calificación, ninguno o sea, no no tiene examen de calificación, no tiene examen de calificación, pero sí tiene examen de grado, como todos los programas de posgrado, que el examen de grado en posgrado representa una defensa, es decir, una presentación de su tesis o su AFE. Pero no hay que sentarse con un lápiz en una silla, digamos, a responder preguntas. bueno, que hacemos el financiamiento en caso de irse a... ¿Pasa que llegaste un poco más tarde? Sí, claro. Si vale, lo puedo ver la licencia. ¿Se murió? A ver, 8.000 y tanto de euros. Si es que no tienes pasaporte europeo, si tienes pasaporte europeo, 1.000 euros, baja mucho, está muy subsidiado. Compara eso con cualquier universidad anglosajona, está muy por debajo. Estimación de costo de vida, 3.500 euros. Costo de vida, más o menos 600 euros por mes, más o menos. Para postular hay que depositar una cantidad de plata, no solamente agregar, sino que hay que depositar una cantidad de plata para... Antes había que mostrar un pantallazo de la tarjeta de crédito, un pariente, que ahora no, aquí es difícil de buscar, una vez que llegan allá se les devuelve esa plata, o sea, no es ese es el valor, y bueno, el valor, si uno lo piensa, para todo lo que significa tener un doble grado europeo, la verdad que es súper conveniente. Hay 2 becas de 50% de arancel que ofrece Groningen y nosotros ofrecemos lo mismo los holandeses, se aplica sobre esta tarifa. Y hay ayudas para manutención para más o menos 2 alumnos al año, eso se ve caso a caso, con becas Santander Internacional, pero que más o menos son $3.000 por persona, ¿no? Para ayuda a manutención y viaje. O sea, hay gente que no ha pagado mucho o nada, y hay muchos que se han endeudado con ahorros familiares porque ven la conveniencia de esto y lo han hecho con recursos propios. Las becas son condicionales a rendimiento. Rendimiento es un polinomio de rendimiento de necesidad, perfil. Socioeconómico, pero el componente académico es súper importante. Quería preguntarle a Natalia si iba a estar como disponible ahora, como para yo ir. Creo que está en su casa. Ya, o está remoto. está disponible. ¿Cuáles son como pero tercer piso del Z, ¿no es cierto? O por correo. Sí, que me escriba nagarrido@fen.chile.cl. Esta semana lamentablemente tengo una situación personal de salud por mi hija, por COVID, así que no pude estar en la charla, pero ya la próxima semana espero reintegrarme. Yo estoy en el primer piso del edificio Z. De todas maneras me puedes escribir, no hay ningún inconveniente y yo te contesto todos los correos, las consultas que puedas tener. Bien, gracias Natalia. No sé si hay más preguntas, lo que quieran saber de la parte más académica, del intercambio, qué sé yo. Bueno, a ver. Articulación Bárbara. Postulaciones Natalia, cosas académicas y de Groningen con programas conmigo. Y financiero, a ver. Condición de trabajo. Hay que como inscribirse para tomar ramos de posgrado el próximo semestre. Se hace con el portal de pregrado, ¿no, Bárbara?
Está en la parrilla de la adopción. Ah, está directamente todo. Sí, ¿no, Bárbara? Bárbara, yo entiendo que está visible, o sea, los ramos de posgrado te van a aparecer Ah, activos como posibilidad, y simplemente Ya. seleccionar, digamos. Eso. Ya, que vamos a- ¿Más preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? No preguntó nada a usted, ¿eh? Profe, quiero hacer unas preguntas Todo en el claro. chat sobre la carta de recomendación. A ver, Ay, la carta de recomendación es un requisito formal que tiene la universidad, qué sé yo, pero esto es una cosa que estamos discutiendo con posgrado. Para los que ya son de FEN, que hicieron 5 años con nosotros, que tenemos sus antecedentes, tenemos sus notas y su hoja de vida y todo lo demás, la verdad es que nosotros preseleccionamos, digamos, y hemos seleccionado incluso personas que no tienen todas las cartas de recomendación. Traten de conseguírsela, pero no posterguen su prepostulación a tener esa carta porque podemos avanzar en paralelo. Eso es básicamente pensado por los que no son de FEN, vienen de otra universidad, de otro país, qué sé yo, y estamos viendo cómo podemos eventualmente sustituir esto por otra cosa, pero postulen nomás, si les faltan las cartas, después vemos, a lo mejor se pueden hasta eximir eventualmente de esas cartas, o yo mismo puedo, si los conozco, una entrevista, que sé yo puedo reemplazar ese rol y ese tipo de cosas. No se enreden mucho con la carta si es que son de FEN. Eso, ¿no? Creo que no hay más. hay una duda, profesora, y de Antonella, que justamente la carta de recomendación puede ser escrita por algún supervisor de práctica. Solamente precisar que no es una carta escrita, ni un correo, ni algo en PDF, sino que opera de manera online, le llega un link a esa persona desde el correo eposgrado@fen.chile.cl, lo llena y después llega a nuestra bandeja de entrada. Así de simple. No hay que hacer nada más. Es bastante expedito el proceso. Puede ser un jefe, puede ser un profesor de acá, puede ser, qué sé yo, cualquier persona que pueda opinar sobre las competencias y el perfil del candidato. Pero como les digo, no posterguen su postulación y avancen en paralelo, aunque no tengan resuelto la carta, hay formas de resolverla y tiene un poquito más de tiempo. Sí, de hecho nosotros hemos trabajado de ya años con el profesor Javier y el equipo respecto a las postulaciones y hacemos todo el acompañamiento, las dudas, las consultas y como dice el director, ¿cierto? No queremos que nadie quede afuera por un tema administrativo, ni tampoco quede afuera por la beca NIT. Hay un documento que se llama el formulario número 2, que lo otorga también la beca NIT, que también es válido para ustedes. En el caso que ustedes quieran postular la beca NIT, se solicita al director de posgrado que lo firme y que ustedes están postulando el programa. Así que en ese sentido no tienen inconveniente cuando tengan que postular la beca NIT. Sí, obviamente ellos le piden como requisito, yo les voy a enviar en noviembre aproximadamente, que llegue un link para que asistan a esa charla y vean los requisitos, los documentos que se les solicita para esa beca. Excelente, bien. Gracias, Natalia. Bien, gracias, Natalia, Bárbara, Nicole, ¿qué más está? Leonardo, por el apoyo. Y no sé si hay más preguntas, pero si no, podemos quedar hasta acá. Si quieren, hay más preguntas, pero la canaliza Bárbara, no sé si son los temas, a Bárbara, a Natalia, a ver, muchas gracias y esperamos tener una segunda charla mañana. Sí, gracias. Solo dejarlos invitados a la charla del viernes sobre financiamiento y beca, formas de pago, etc. El viernes a las 12 en el chat está el link de inscripción. Si ustedes no tienen, lo pueden buscar en nuestra web de eventos o escribirnos a cualquiera de todos los que ya tienen nuestro. Les pasamos ahí el enlace de inscripción. Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar ahora con unos videos. Gracias. Gracias. Entonces,